ponemos en marcha un nuevo episodio de Converso. Gracias por estar y los invitamos a disfrutar de una charla hoy con Omar Chamorro. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Mi corazón con Casa Silvia late más. 42 años vamos a celebrar. Oh, con tu compra un auto puedes ganar un 0 kilómetro para disfrutar. Oh, 100 millones en premios vas a encontrar y financiación para poder pagar. Vamos todos a comprar. Casa Silvia te da más. Omar René Chamorro, gracias por estar. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por haberme invitado primero. A ver, no, nada que agradecer porque es un lugar que seguramente con la charla se va a descubrir que está más que merecido que esté sentado ahí. Son de esas conversaciones que cuestan porque es entrevistar a una persona que tiene en su haber varias entrevistas, varias charlas, que habló con mucha gente. Entonces entrevistar es no caer en hacer periodismo de periodistas. La salvedad es que no vamos a hacer periodismo de periodistas porque ¿cuánto hace que dejaste Radio Olavarría? El mes que viene hace 10 años. Me fui en septiembre del 2015. Cumplí los años para jubilarme y ahí me retiré. ¿Después de cuántos años? 35. ¿Extrañás la radio? A veces sí, pero te digo que no, me siento cómodo como estoy y cuando por ahí me pongo a ver cosas que han cambiado mucho, digo, bueno, está bien que me haya ido. A ver, hay mucho para... A ver, elegir un momento para empezar la charla por ahí es cuánto hace que te fuiste y empezar a construir desde ahí, pero vos... ¿Al periodismo lo encontraste de grande o el periodismo a vos te encontró de grande? Vos ya tenías un recorrido de vida... 30 años. Yo tenía 30 años cuando entré a trabajar en la radio y no entré como periodista a trabajar en la radio. Yo no tenía ni idea, el periodismo no tenía ni idea. Me empezó a gustar después, por supuesto, a medida que iba transitando el tiempo en la radio y tuve la gran suerte de que me encontré con mucha gente, con la mayoría, gente muy buena, compañeros de trabajo muy buenos, y me fueron enseñando, y yo tenía ganas de aprender algo y aprendí. Hice lo que pude hacer, pero así me encontré yo con el tema del periodismo. ¿Te encontró o lo encontraste? Que en esa relación de quién busca a quién. Creo que nos encontramos mutuamente, porque yo me fui dando cuenta que me gustaba mucho eso, cosa que no lo había tenido en cuenta, no lo había practicado nunca, no. El automovilismo capaz que sí, pero la parte periodística de la política y lo que tiene que ver con los diarios del periodismo no lo había hecho nunca. El automovilismo me gustaba y por ahí hacía algunas prácticas en mi casa por decirla nomás. ¿Te molesta que vayamos un poco antes de llegar a Radio Olavarría, que nos cuentes un poco de tu vida hasta esos 30 años, cómo transcurrió tu vida, cómo era tu vida, de dónde viene Omar Chamorro? Bueno, yo vengo de una familia de Olavarría, mi padre y mi madre eran de aquí, de Olavarría, y yo comencé a trabajar de muy chiquito, cuando tenía 11 años, me parece, cuando ya te mandaban a trabajar, en realidad te mandaban a trabajar para que no anduvieras en la calle. Me decía, téngalo ahí adentro para que no ande en la calle, no le pague, no importa, pero téngalo ahí. Entonces empezaba a laburar. Y empecé en un taller mecánico, a trabajar con lavar piezas y barrer el taller.
Bueno, y así empecé a trabajar. Y después, bueno, ya me fui encontrando otro trabajo. En realidad ya a los 20 años andaba de camionero. Estuve en la cantera trabajando con un camión. Después anduve en la ruta, de camionero también. Después ya dejé el camión y me anduve de colectivero. Acá en Olavarría. En el Halcón. En la empresa Halcón, de Olavarría. Pero anduve muy poco tiempo, 2 años más o menos. Y bueno, y así llegué a los 28 años, 27 años. Ahí hice un trabajo que ese no lo había hecho nunca. Que mucha gente sabe, porque me veía, me conoce. Anduve en un camión atmosférico. Mi suegro manejaba un camión atmosférico, que andan todavía los mismos camiones. Y entonces vos sabés que yo andaba sin trabajo hoy. Mi suegro se enferma y el dueño del camión me dice, no me hace el favor, dice, no me maneja el camión unos días. Sí, le digo, ningún problema. Y ahí enganché con él 2 años. La inundación del 80, yo andaba en el camión atmosférico. Y te digo que fue casi cuando gané más plata en un trabajo con el camión. Más con la inundación. Más con la inundación. Claro, te imaginas que... Bueno, y andaba en el camión atmosférico y un día, llegué a los 30 años ahí, año 80, y un día venía en un colectivo sentado, en el primer asiento, yo porque dejó el camión en un galpón, y venía en un colectivo sentado ahí, y el chofer venía hablando con otro muchacho, chofer de colectivo, y le dice, entro a trabajar a Radio Olavarría. No me diga, le decía, sí, entro a trabajar a Radio Olavarría, porque necesitan chofer, dice, y ya me dijeron que... Bueno, cuando me bajé le digo a mi señora, yo ya estaba casado, yo le digo a mi señora en mi casa, mañana voy a pedir trabajo a Radio Olavarría. Sos loco, vos, me dice mi señora. Sí, le voy a pedir trabajo. Venía escuchando lo que necesitaba un chofer. Nadie podía dudar que eso vos lo hacías bien. Claro. No, después no me conocían mucho tampoco los que estaban en la radio. O sea, los periodistas, algunos... No, pero de tu entorno me refiero. Ah, no, de mi entorno no. Tu señora no dudaba que lo hacías bien. No, ni hablar. Ni hablar. Y bueno, y el otro día fui, digo, me vengo a anotar, porque me dijeron, hoy me dice el jefe personal, me dice, dice, mira, abrí un cajón, tenía como 30 anotados. Yo te anoto, dice, pero están todos estos. Bueno, le dejé los datos, todo. A la semana me llamaron. Entré a trabajar un domingo. ¿Pero te llamaron para confirmarte el laburo? Sí, me llamaron para confirmar el laburo y que tenía que empezar a trabajar el domingo. Llevar a la gente que transmitía fútbol con el móvil, porque yo soy chofer, a Loma Negra. Y arrancaba el fútbol ahí, bueno. Y ahí arranqué. Y cuando llegué ahí, que me dice el hombre, bueno, lo único que le voy a decir es, pase por el patio que hay un señor, dice ahí, que le va a tomar un examen, dice, de manejo. Bueno, no hay ningún problema. Me voy al patio. ¿Quién estaba en el patio? Miguelerina. Y él me conocía. Me dice, ¿qué andas haciendo? No, le digo, vengo porque me dijeron que me iba a tomar un examen para... Pero no, venimos. Me llegó para adentro y me dice, no, ocúpelo nomás, ya está. No precisa examen. Bueno, listo. Y ahí arranqué. Ahí arranqué en la radio de chofer. ¿Y el equipo deportivo que llevaste, recordás quiénes eran? Y estaba allí, estaba el relato de Sangara, por supuesto, Carlos Antonio, está José Luján Cardón, estaba Clar, estaba Antonio Salomón en esa época también. Bueno, había algún otro que no recuerdo ahora, pero... Y en ese móvil iba el equipamiento... Perdóname, Gerardo Pagano, de locutor, estaba también. En ese móvil iba el equipamiento, iba el personal, iba todo el mundo. No, en ese móvil por ahí algunos llevaba capaz que uno, pero normalmente se iban en los autos particulares. Yo le iba en el móvil con los equipos. Con los fierros. No, perdón, iba con el operador de exteriores. Iba el operador de exteriores, que era en ese momento era Miguel Schonfeld, y entonces él hacía la parte esa. O Alberto Lazo, que entró hacía poco a la radio. En aquella época claramente se necesitaba un operador de exteriores, alguien que estuviera... No era lo que hoy por ahí visualizamos de una transmisión, digamos, ¿no? Que... Seguramente tenía que tirar 40, 50 metros de cable, hasta un teléfono que te prestaban. Entonces de ahí empezaba a poder tener la posibilidad de comunicarte con la radio. Y la radio como radio, en ese momento la radio era... La radio. Sí, ni hablar. Y aparte que
era cuando la radio cubría todos los eventos deportivos que había, todos, sea básquet, fútbol, automovilismo, carrera de caballo, lo que sea. Entonces había gente. Yo cuando entré a trabajar en la radio creo que habíamos 70 empleados, una cosa así, más o menos. Y en ese momento, digo, el ser chofer del móvil, y durante la transmisión, ¿cuál era tu rol? Nada, mirar el partido. Mirar el partido. Mirar el partido, o un acto por el día de San Martín o Belgrano, o lo que sea, que íbamos, lo transmitíamos también todos los actos. La radio iba a transmitir. Y aprendí a conectar los equipos, porque mirando, aprendí. Un día me toca ir con Reinaldo Warman a un acto, no me acuerdo qué fecha era, en el Prado Español, en la Plaza del Prado Español. Bueno, y el operador no llegaba. El operador exterior no llegaba, y había que largar la transmisión. Y yo le dije a Warman, si usted quiere, digo, yo le conecto los equipos. Me dice, ¿te animás? Sí. Digo, sí, yo lo veo como lo conectan, yo sé. Había que poner los equipos y poner un cable al VHF que tenía en la camioneta. Entonces de ahí transmitíamos por VHF. Y bueno, lo conecté, hicimos la transmisión, todo, recontento. Y después vinimos a la radio, bueno, ya me empezó a dar manija Warman a mí que yo sabía hacer eso. Y ya otro día, no sé por qué motivo, me mandaron a otro, y ya me mandaron a otro, y al final quedé como operador de exteriores. También. O sea, chofer y operador de exteriores. Y ya se ahorraban. Se ahorraban uno. ¿Entendemos? Ya también me pagaban aparte, pero. Y bueno, y justo vino año 82 que Loma Negra entra en el Nacional de fútbol. Entonces, Roberto Bo, que era el dueño de la agencia de publicidad, la agencia que transmitía el deporte. Me dice, mira, dice, Omar, dice, yo quiero que vos seas el operador de acá del equipo. Soy el operador mío, de Olimpia Publicidad. Bueno, y así que tuve la suerte de agarrar toda la campaña de Loma Negra Nacional, viajando a todos lados, por supuesto, ¿no? Radio La Barriada era la única radio que mandaba, íbamos como 7 personas, más o menos, entre el hombre de cancha, el locutor, iba yo de operador, dos de cancha iban también, 7 personas. Y operadores. A todo el mundo le llamaba la atención, Radio Rivadavia, a todos le llamaban la atención. Y dice, pero la radio manda un operador. Digo, sí, yo soy el operador de la radio. Ellos ocupaban uno allá, a donde iban. A donde iban, buscaban uno. Íbamos a Tucumán, buscaban uno de la radio de ahí que le hiciera el trabajo, y le ponían los equipos, todo. Nosotros llevábamos todo, equipos, llevábamos todo. Hice toda la campaña de fútbol del Nacional de Loma Negra. ¿En algún momento le agradeciste a ese operador de exteriores que no llegó al acto de Warman? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo y le agradecí. Y bueno, y ahí sí me enganché con eso. Claro, porque digo, si ese operador hubiese ido, por ahí esto se extendía un poco más en el tiempo, claro, o no pasaba. La historia hubiera sido otra, seguramente. A lo mejor por ahí. Yo creo que se van presentando, a mí se me fueron presentando cosas en la vida y en la radio en este caso, que no la desaproveché. No la desaproveché porque me gustaba, y después me enganché con el automovilismo, enganchando en la mesa de automovilismo que estaba también Roberto Bo, estaba Antonio Salomón, que hacían el automovilismo. No se transmitían carreras, pero hacían un programa diario. Y yo le alcanzaba papeles, escuchaba la otra radio, yo iba y decía, mira, pasó esto. Bueno, y alcanzando, como han hecho muchos periodistas que alcanzando un papel y después se engancharon. Y me enganché con el automovilismo también. Sí, y ahí creo que hiciste una marca. Sí, porque ya después prácticamente quedé a cargo del equipo de 1160 con Mario Cibrá, con Eduardo Gallo. A Eduardo Gallo lo llevé yo a la radio, que hoy felizmente está todavía en carrera, ¿no? ¿Y cómo fue ese tránsito de pasar a hacer automovilismo y ya tener otro rol, digamos? ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Cómo lo fuiste procesando? ¿Cómo lo fuiste llevando? ¿Y cómo te fuiste asentando en ese lugar, digamos? No tenía problema en hacerlo, ¿viste? Pero me tuve que, por supuesto, meterme más de lo que yo me metía con el automovilismo
para conocer de adentro todo, ¿viste? Aparte de conocer los pilotos, los talleres. Y como yo andaba mucho en los talleres, sabía bastante de eso. Entonces, tenía contacto. Y me parece que lo más importante de todo es tener contacto también. Sí, y saber usarlos. Y saber usarlos. Exacto. Sí, además, mencionaste el episodio de Loma Negra al Nacional, el automovilismo en una época que en Olavarría no se discutía que era automovilismo per se, decías Olavarría y había automovilismo, digamos, tuviste en lugares importantes, y vuelvo a poner esto en evidencia, en la radio ocupando un lugar central también en la ciudad, que cuando era, no digo la voz única, pero era la voz por excelencia. Claro. Bueno, y por eso te digo que se fueron presentando solas las cosas, gracias a Dios, ¿no? Para mí. Yo le agradezco a Dios permanentemente que me dio esa posibilidad, porque vos sabés que con el automovilismo me pasó lo mismo que con el operador de exteriores. Un día se fue, la única, en el turismo de carretera, la única carrera que se transmitía era de Olavarría, transmitía Radio Olavarría. Y el avión lo hacía Rodi Altafini, muchacho que estaba acá. Y se fue y no había quien hiciera el avión. Entonces me dice Roberto, ¿vos no te animás el avión? Sí, encantado. Bueno, y yo había andado en avión, habían dado porque cuando yo era operador, que transmitían las carreras, yo iba el sábado al aeroclub y le colocaba el equipo al avión. Al avión. Colocaba el equipo, todo, para poder transmitir. Pero le decía al piloto que teníamos que dar una vueltita para probar el equipo. Sí, si yo de tierra hablaba con la radio, sabía que cuando levantaba 2 metros iba a hablar y tenía más antena. Pero a mí yo quería dar una vueltita. Entonces salíamos y dábamos una vuelta, lo que es el circuito, yo daba una vuelta, ¿viste? Y miraba cómo. De paso probabas el equipo, el equipo, paseaba un poquito, ¿viste? Entonces ya estaba un poquito acostumbrado, porque me decían todos, mirá que es bravo, si mirá para abajo te mareás, te vas. Bueno, y ahí arranqué haciendo también el avión en las carreras de turismo carretera acá. Otra vez una ausencia benefició tu entrada. Digamos, no era una entrada serruchando pisos, simplemente era ocupando los lugares y teniendo la sapiencia para llevar adelante la tarea. Sí. Pues supongo que no te habrá temblado el pulso cuando tuviste que hacer el avión efectivamente para la transmisión. Para nada, te digo la verdad. En la primera carrera, bueno, a lo mejor por ahí, viste, yo veía el periodista de Radio Rivadavia, ponele, el Mono Galiardi. Llegábamos, nosotros transmitíamos la serie y aterrizamos y después salíamos a transmitir la final. Ellos se bajaban, comían pancho, yo no comía nada. Por las dudas. Por las dudas, ¿viste? Ellos sí, ellos comían, tomaban una gaseosa, lo que sea, pero yo no me animaba, a eso no me animaba. Pero bueno, así fue que se fue dando esa posibilidad también, ¿viste? ¿Nunca le tuviste miedo al aire, no digo al aire del avión, al aire del micrófono? Al aire del micrófono. Digo, porque entraste como chofer, ¿nunca te dio miedo en enfrentar a que...? ¿Qué sé yo? No recuerdo mucho, pero trataba de prepararme, porque me decían, bueno, tenés que ir a hacer una nota a Fabricio Lucio. Bueno, yo lo conocía a Fabricio Lucio, bueno, me preparaba un poco y averiguaba un poco más de qué se trataba el trabajo de Fabricio, qué hacía. Trataba de prepararme, porque si no sabía qué preguntar. Bueno, y eso vuelvo a los contactos de los talleres en eso. En el caso del automovilismo la tenías por ahí más fácil. Sí, es verdad. Y bueno, y después se fue dando el móvil, por ejemplo, de hacer de movilero, porque empezamos a hacer un día una nota con alguien y qué sé yo, y ya me dejaron de movilero. Primero, ¿había movilero? Sí, había movilero. Mario Sosa fue uno de ellos, que andaba de movilero. El hoy querido y recordado Panza Faría anduvo de movilero. Anduvo varios mobileros. Jorge no sé si no anduvo de movilero también. Sí, también anduvo de movilero, no me acordaba ahora. Pero bueno, y así fue hasta que yo me quedé de movilero. ¿En qué año? Y de haber sido año 90 y algo. 90 y pico. Sí. Y ahí en la calle que a ver, siempre es una intriga ahora que tengo la posibilidad de preguntar de qué se trata. Yo no tuve mucha experiencia de calle, de periodista de calle, lo reconozco. Perdóname, para mí es uno de los mejores trabajos de un medio,
es la calle. No me cabe la menor duda, por eso te iba a preguntar cuál era el secreto de hacer periodismo en la calle, de estar permanentemente en la calle y saber que en determinados horarios vos le tenés que cumplir al que está en el aire con determinado contenido, ya sea que te lo hayan indicado o que lo hayas encontrado. ¿Cómo era trabajar en la calle? Si querés paremos no ahí en el inicio, después vamos a venir más acá en el tiempo, pero en ese momento, ¿cómo era pensar la calle y hacer periodismo en la calle? Bueno, tratar de salir a la calle con la mínima información posible, aunque sea para decir, bueno, che, ¿qué hubo hace un rato o ayer o anoche? Entonces ya apuntaba a eso, porque si vos sabés que anoche había habido un robo, bueno, voy a averiguar del robo, qué sé yo. Y después te lo iba, por lo menos en mi caso me lo iba rebuscando, preguntando a gente que vos sabías que podía tener, que podía saber algo de política, y ahí averiguando. Y si no, con los accidentes. Con los accidentes sí, porque cuando vos escuchabas a un bombero, una sirena de bomberos, ya ahí picabas para seguir a los bomberos, a ver para qué lado sonaba, para agarrar vos con el móvil, a buscarla. Así que estábamos al instante con eso. Con eso la verdad que... Y por ahí La Fuente también era un vecino que... Totalmente. Que tuvo todo para convertirse en fuente, y uno... Quizás el periodista de escritorio no lo valora tanto como fuente, y el de la calle sí sabe que esa es la fuente. Exacto. Lástima que no había estado el celular antes que eso, porque si hubiera habido, había un handy en esa época, pero el celular te hubiera beneficiado en el sentido que cualquiera te marca o te manda un mensaje y te dice, che, mira, pasó tal cosa en tal lado. Igual te enterabas, por lo menos en algunos casos, ¿no? Sí, porque tu carrera de movilero en la radio transcurrió, el celular llegó casi cuando te estaba yendo vos. Sí, un poco antes. Sí, un poco antes, sí. Pero... Sí, pero digo el celular hiperconectado, el que te manda un mensaje. No, vos tuviste el WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp, exacto. Eso llegó después. Con ese hubiese sido otro tipo de movilero. Tremendo. Pero teníamos el rebusque igual, con el handy, ¿viste? Los contactos de la policía, los contactos de los bomberos, y de los vecinos más que nada, porque yo había veces, después cuando llegué a trabajar a la mañana, el programa de la mañana, yo llegaba a las 5:30 de la mañana a la radio y llamaba a la comisaría y decía, ¿cómo estuvo la noche? No, estuvo tranquila. Bueno, vos lo sabés mejor que yo, ustedes lo saben. Te estaban mintiendo, probablemente. Estuvo tranquila, ¿sí? Y el robo del tal barrio, ¿qué robo? El robo que hubo anoche, que saltaron, que le pegaron a una persona. Pará un poquito, ya sabía que vos sabías algo. Entonces, te pasaban al oficial o a quien sea, y decían, sí, no, mira, pasó y ahí te tiraban la noticia. No era fácil conseguirla, pero tocando contacto por ahí la conseguías. Y lo político lo mismo. Lo político era más fácil. Porque era más fácil encontrar lo que al político ese le convenía, ¿viste? Que te llamaba él para contarte. Sí. El asunto cuando vos le querías sacar algo que a él no le convenía, era más difícil por ahí, ¿no? Bueno, pero por eso es difícil, y debe ser difícil. O sea, ahí tiene que haber una relación de tensión, creo, entre político, entre fuente y periodista. Tiene que haber primero una relación de tensión para luego haber relación de confianza. Así me parece que luego funcionan mejor las cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que la credibilidad que tiene la persona, sea el político, el oyente, todo, con el periodista, es fundamental. Que seas creíble. Sí, claramente. Porque si no, también te falla. Imagino que alguna vez te comiste carne podrida, ¿no es? Sí, pero pocas veces porque tampoco no era un arriesgado, ¿viste? De tirar, porque trataba de averiguar. ¿Disfrutaste ese momento? Ahora vamos a llegar al programa de la mañana y a la relación con algunos personajes de la ciudad y demás, que me interesa mucho ahondar, porque construiste relaciones fuertes con algunos personajes fuertes de la ciudad. ¿Disfrutaste ese momento, el de los pasos, el de ir saltando pasito a pasito? ¿Vos sentías que lo disfrutabas porque era un logro? Sí, totalmente. ¿Para todo en la vida sos igual? Trato de serlo, sí, de disfrutarlo. Y de no quedarte en los lugares... Exacto.
Exacto. Me salté igual una parte de las llegadas esas que me llegaron a mí sin buscarla. Por ejemplo, tuve la gran suerte que por el automovilismo fui a Estados Unidos. ¿Y cómo vino eso, el viaje a Estados Unidos? Porque en año 94, si yo fui en el 95, en el 94, salió campeón de la promocional el Pato Espinela. Entonces después hicieron una fiesta en la casa de ellos, invitaron mucha gente, bueno, y estaba yo ahí. En la mesa, que estaba Nucci Espinela, frente mío, había venido este señor que falleció hace poco, Gafoglio, que estaba en Estados Unidos, con los hijos, había venido a la fiesta esa, bueno, estábamos todos charlando. Y justo da que la CTC mandaba las delegaciones argentinas a correr en los autos de allá, en Daytona. Entonces lo habían nombrado a uno de los del grupo que iba, Alejandro Espinela. Iba. Entonces en la charla que yo me dice Nucci Espinela, vos tenés que ir a cubrir Daytona. Dice, ¿cómo no vas a ir? Dice, va la delegación argentina y va uno lavarriense, que era el hijo de él. Y yo digo, no, yo la única forma que puedo ir a Estados Unidos es que me lleve vos. Dice, no, claro. No, yo no te voy a llevar. Yo no te voy a llevar, pero vos tenés que estar porque es importante. Me dio una manija, te imaginas que... Y era Nucci el que daba la manija. Bueno, y la cosa es que terminó la cena, me fui a mi casa, no dormí esa noche. Me dijo, vos mañana sabés qué tenés que hacer, te tenés que levantar, salir a tocar puerta por puerta, los comercios, los conocidos tuyos, lo que tenés, pedir la publicidad y vas a ver que vas a juntar la plata. ¿Sabés cómo salí el otro día? Embaladísimo el hombre. ¿A quién fui el primero que fui a ver? ¿Sabés quién? Que me parecía que iba a ser más fácil de agarrar la publicidad. El Mingo Vitale, que iba candidato a intendente. Fui Mingo, le digo, mira, tengo... dice, justo le di a Darío Fariña, que iba también Darío, por el diario. Bueno, pero me van a tener que tirar algo. Sí, te voy a tirar algo. Sí, me tiró una publicidad. Bueno, ya ahí arranqué. Y fui a Estados Unidos. O sea, la manija de Nucci fue embalarte a vos. Exacto, nada más. ¿Él no puso una? ¿O sí? O sea, no puso. ¿No puso? No. ¿Te embaló? No, me embaló, pero fuimos, en realidad en el viaje, fuimos todos juntos. Sí. La familia Espinela, el ruso Soché, y fuimos a Estados Unidos y estábamos todos juntos, pero yo me pagaba el hotel, la comida, todo me lo pagaba yo, con la publicidad. Y bueno, y allá nos movía. La ventaja que teníamos, o que tenía yo en ese caso, era que donde iba Nucci con el grupo, yo iba también. Ahí me llevaban gratis, no pagaba, qué sé yo. Traslados internos ahí en el... Internos, exacto. Y o sea que una experiencia, te imagino en ese atmosférico ahí en la década del 80. Sí. Vos eso no te lo proyectaste jamás. No, jamás. ¿Nunca te imaginaste que la charla que estabas escuchando del colectivero y de la otra persona te podía llevar a Estados Unidos? No, ni hablar. Y se fue dando así y gracias a Dios lo pude hacer y me sirvió de experiencia, te imaginas todo eso. Para el futuro, me sirvió todo eso para el futuro equipo de transmisión de 1160 competición. Todo eso. Lo que viste allá. No, lo que vi y los contactos. Porque allá estaba el presidente de la CTC, el vicepresidente de la CTC, estaban toda la dirigencia, y los tipos decían, che, viste, Chamorro vino a cubrir acá, Radio La Barría vino a cubrir acá. Entonces cuando después empezamos a transmitir con los muchachos del equipo 1160, ya sabían todo quién era 1160 por lo menos. Claro, sin duda era una marca y se constituyó y nos abrió las puertas. Nos abrió las puertas en todos lados. Y era un equipo que se consolidaba y hacía bien su trabajo. Sí, también. Tratábamos de hacerlo lo más profesional posible. Y bueno, después, por distintas razones, dejamos de hacerlo, ¿viste? Porque ya después cambiaron las cosas, la situación económica cambió también, empezó a ser muy costoso viajar, porque viajar en el colectivo en ese momento, con el colectivo que teníamos nosotros, que disfrutamos, eso sí que lo disfrutamos, pero
Claro, ¿cuánto duraba un proceso de transmisión para un fin de semana de competencia? ¿Cómo nosotros transmitíamos los sábados, fuimos los primeros que empezamos a transmitir la clasificación del turismo carretera. No, perdón, el primero que la transmitía, pero por FM, fue la radio Asia, con Moreno. Y después nosotros empezamos por AM los sábados a transmitir la clasificación. Y transmitíamos, poner 2 horas y media el sábado y 4 horas y media o 5 el domingo. Ese era el... No, digo, pero y además recorrieron el país. Todo el país. Por eso te digo, el proceso de inicio de transmisión arrancaba miércoles, jueves, ahí empezaba el proceso. El jueves. El jueves. Sí, de jueves a lunes en algunos casos. Porque cuando viajábamos por ahí a Río Gallego, que fue la inauguración del circuito, o a Comodoro Rivadavia, íbamos en avión, ¿viste? En algunos casos. Y por ahí no tenía pasaje para volver, y volvíamos el lunes. ¿Viste? Hasta que uno de campeones, que también después viajamos con todos ellos, por eso, y uno de campeones me dijo, no, vos sabés qué tenés que hacer cuando termine la carrera, andar al aeropuerto y anotarte que siempre falta alguno. Entonces te llevan, dice. Y bueno, ahí aprendimos, ¿viste? Y aprendieron una cosa más. Una cosa más. ¿Quién faltó el día que te dijeron que te tenías que hacer cargo de la primera mañana de Radio La Barría? Llamemos primera mañana al programa de la mañana, al tradicional, al que tu voz quedó también fuertemente relacionada. No, alguien tiene que haber faltado. Faltar no faltaba nadie. No faltaba nadie, me parece. Pero estaba mi querido amigo y recordado y maestro Carlos Precipino a la mañana. Y él Perdón, pero hay cosas de que me lo nombran y hay todavía hay cosas que me causan, y sí, desde el respeto, gracia también, ¿no? La mayoría de la gente, ¿viste? Le causaba gracia por la salida que tenía, ¿viste? Era un periodista muy serio, un periodista que tenía los contactos que tenía el Gordo, era impresionante. A los 5 minutos que pasaba algo, el Gordo ya sabía, porque alguien lo llamaba, pero no alguien de la calle, cualquiera. El que manejaba la cosa esa lo llamaba y le decía, che, mira, ahí está cosa, y el Gordo sabía. Y tuvo la idea de decir en la radio, no sé, a la jefatura, que se pusiera a mí. ¿Viste? Y como yo ya hacía móvil, ya pertenecía al equipo de informativo, ¿me entendés? Y bueno, y ahí arrancamos con el Gordo. Con el Gordo era fantástico. ¿Disfrutaste ese momento? Sí, muchísimo, porque me enseñó de todo. ¿Él fue el que te enseñó? Él me enseñó mucho, sí. Me enseñó mucho. Y después lo demás te lo voy aprendiendo. No, está bien, pero digo, hablando del Gordo y hablando del Gordo Prestipino particularmente, ¿qué es lo que aprendiste o sentiste que aprendiste mucho de él? ¿Qué es lo que decís? Esto me lo enseñó el Gordo y nunca más me lo voy a olvidar. Claro, más que nada era chequear, por supuesto, la información, cómo chequearla, cómo conseguirla y cómo averiguar si era lo que me habían dicho era verídico o no, qué sé yo. Eso me lo enseñó todo él. Me decía, mira, vos tenés que hacer así, tenés que llamar a tal lado. Teníamos un intendente que era fantástico, Echeverri. ¿El Capanga era? El Capanga, sí. Espérame acá un segundo. Ya nos vamos a meter en la etapa del Capanga, Prestipino. Sí, yo te iba a decir quién era el Capanga y quién era el Califa. Porque el Califa por ahí no lo conoce mucho. Pero al Capanga sí, el Capanga se instaló en un momento. Se instaló, que era él. Y después estaba el Califa también. Bien, pero dame un segundo antes de entrar ahí. Contame del trabajo en Campeones con Lenián y todo lo demás, porque también estuviste ahí. Estuve también con ellos. Y también un día apareció que venían a transmitir acá. Digo, estamos hablando de nombres que han dejado marcas fuertes y vos estuviste ahí. Sí. Era cuando arrancó la FM de acá también transmitiendo automovilismo, la 107, que también me vieron para trabajar ahí, pero tenía que dejar Radio La Barría. Y yo dije, no, yo Radio La Barría no la dejo. Entonces no agarré. Y bueno, y un día vino Leniani acá a La Barría a transmitir no sé qué, y me conoció, estuvimos charlando y me dijo, ¿no te interesaría trabajar con nosotros? Sí, cómo no, me gusta, yo tengo mi propio equipo, le digo, pero donde se pueda hacer, yo quiero que trabaje. Bueno, y empecé a trabajar con ellos, en las carreras.
Y ¿Cómo convivían esos dos momentos? ¿Cómo era Radio La Barría, el equipo 1160 y trabajar con los Leniani? No, yo trabajaba, por ejemplo, los sábados trabajaba con Radio con Campeones a veces, o los sábados con el 1160 y el domingo con Campeones, y así, se fue alternando. Pero después llegó el momento que, cuando dejó el padre, que empezó Jorge Luis a transmitir y todo, me dijo un día, mira, yo quiero que sigas trabajando con nosotros, pero te tenés que venir a vivir a Buenos Aires. No, me quedo donde estoy. Y bueno, y ahí dejé. Pero tuve un pasaje muy lindo. O sea, el automovilismo te dio mucho. Mucho, muchísimo. No solo formación, te dio contactos. Contactos, conocimiento. Eso me enseñó mucho. ¿Y quién te dio el nombre de Omar Chamorro en los medios? ¿El automovilismo o el periodismo más tradicional? Más general, digamos. De acuerdo a la audiencia. Para la audiencia del automovilismo, viste, yo por supuesto que me lo había dado el automovilismo, pero estaba la otra audiencia que estaba a la mañana, que era muy fuerte también, que por ahí no me conocía, pero ahí también ya me lo dieron también el nombre. La gente de la, qué sé yo, la abuela, el abuelo, eso es fantástico. Fantástico porque hoy en día gente de 50 años, 40 y pico de años, me dice, yo te escuchaba a vos. Digo, ¿vos me escuchabas a mí? Sí. Yo te escuchaba porque yo iba a la escuela. Claro. Y mi abuelo, o mi papá y mi mamá, se levantaban, lo primero que hacían, prendían la radio. Y ahí estabas vos, yo te escuchaba a vos. Ah, mirá qué bueno. Bueno, a ver, me parece que entramos en un momento en donde hay que escuchar un poco de anécdotas, recordar alguna anécdota que valga la pena, partiendo de esta base del Capanga y el Califa, porque creo que sin duda eso, ¿sabés qué marca? La relación del periodista con el poder. ¿A ustedes no les temblaba el pulso de decirle Capanga al intendente de la ciudad, que era Helios Echeverri, no era... Sí. Un intendente, porque creo que después de Echeverri padre hubo otro estilo de intendentes. Echeverri marcó. Sí. ¿Cómo era la relación con el poder? No, en este caso con Echeverri. Con el Capanga, con el Capanga. Era muy buena. Muy buena porque Echeverri conmigo él sabía que las limitaciones mías. Él las conocía y se daba cuenta de las limitaciones. Entonces me ayudaba en algunas cosas. Me decía, mirá, lo que estás diciendo no es tan así, ¿viste? ¿No? ¿Y por qué no? Porque no, es así, sí, existe, todo, pero esto no es así. Entonces ya, ¿viste? Me ayudaba. ¿Lo hacía para ayudarte o para imponerte lo que él quería que saliera por la radio? No, lo hacía para ayudarme. Él lo hacía para ayudarme. Nunca tampoco, nunca me llamó, por lo menos a mí, ¿no? Nunca me llamó para decirme, che, mirá, pasa esto. No pasaba datos. ¿No te dateaba? No. ¿Al gordo sí? Al gordo sí. Al gordo lo dateaba. Pero era qué sé yo, a mí me hacía sentir muy cómodo eso. Me hacía sentir cómodo que sabía que tenía el respaldo del intendente, respaldo entre comillas, ¿no? Pero que me podía decir, le estás agarrando en algo. Entonces eso te llevaba también a hacer cosas, o sea, averiguar otra cosa, qué sé yo. Pero habían instalado un momento del aire de la mañana donde Echeverri iba a la radio también, casi con frecuencia. Sí, iba porque el gordo lo invitaba, y él iba, bueno, y contaba los planes, los proyectos que tenía. Bueno, todo lo que... Pero era más que una entrevista, era va Echeverri, hoy viene Echeverri. Hoy viene Echeverri. Como si había armado un micro. Claro. Y después, bueno, nosotros teníamos, ese la verdad, los sobrenombres de Capanga y cosas se ponía el gordo. Sí, era muy creativo para eso. Muy creativo era el gordo para eso. ¿Y quién era el Califa? El Califa era Mario Cura, perdón. Bien. Mario Cura. Una puja fuerte en ese momento entre los dos. Ni hablar, era el Califa. Entonces cuando nosotros decíamos el Califa, ya la casita amarilla sabía que estábamos hablando de Mario, ¿viste? Y cuando decíamos el Capanga, por supuesto todo el mundo sabía que hablábamos de Echeverri. Ya había quedado claro eso. Sí. Pero jamás dijo, che, que me están tomando el pelo, nadie. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿nunca te llamaron y te dijeron, che, basta, cortemos acá? Lo que hoy se diría un apriete, o te presionaron para decir hasta acá. ¿Alguna vez sufriste
No sé, en este caso de lo que estamos hablando de Severio, no. Sí, una vez tuvimos, que yo todavía no hacía casi periodismo, así lo hacía, yo hacía el móvil en esa época, y andaba con Alicia Cabri, unas elecciones eran, para las elecciones. Bueno, que en la interna peronista, el que perdió un día, bueno, después en el local de ellos, después que terminó todo a las 6 de la tarde, qué sé yo, le fue a contar a los seguidores que, bueno, porque habían perdido, qué sé yo, les agradecía, viste, todo. Y yo fui con Alicia Cabri a cubrir eso. Y Alicia Cabri se sentaba, cuando nos sentamos ahí, puso un grabador que nadie la vio que lo había puesto ahí, el grabador. Bueno, y este político empezó, no lo voy a nombrar, empezó a decir cosas del colega que había ganado, qué sé yo, y por allá vino uno y le dice, ojo que hay un grabador ahí. Ay, ¿para qué? Ese comité estaba en la calle Dorrego ahí. No lo vas a nombrar, dijiste. La política no. El comité estaba ahí. Y bueno, y el que había ganado era García Blanco, ese sí lo voy a nombrar. Bien. Ya se sabe quién es el que había perdido, entonces. No hace falta. Dijiste que no lo ibas a nombrar. Sí. Era interna. Sí. Y bueno, la cosa es que se paró la charla y dijo, listo, vamos a parar. ¿De quién es ese grabador? Dice Laureminio. Vino un grandote, como 2 metros más o menos, lo manoteó y se lo llevó al fondo del local, nos quitó el grabador. Y nos llevaron a nosotros 2 también. ¿Viste? A mí no me sé si me llevaron, yo me parece que la seguía Alicia Cabri, Alicia yo. Y fui. Bueno, fuimos ahí. Y nos querían, ¿viste? Y nos querían quitar el grabador, el cassette, ¿viste? Cuando se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, se calmaron los ánimos, hablaron con Alicia, dice, nosotros lo hacíamos interno, esto qué sé yo, que patatemos, llegaron a un acuerdo, que no se iba a difundir o se iba a difundir algo, patatemos, bueno, nos devolvieron el grabador, el cassette, y picamos. Fue la única vez que estuvo media áspera la cosa. No, después nada. Digo, porque había permanentes relaciones con el poder, vueltas, idas y venidas con el poder, que claramente, digo, el periodista a veces es el fusible del político, claro, o del empresario. No, estamos circunscribiendo la política, pero esto por ahí incluye empresarios y demás, ¿no? Pero bueno, si para vos ese fue el único apriete, nunca te corrieron de otro. Todos hemos tenido un apriete. Sí, seguro, pero no lo recuerdo. Sinceramente no. Ese que me acuerdo sí, porque ya te digo, estuvo difícil la cosa. No, después no. Después era todo. Con bueno, esto es más que sabido que la señora Fortabat fue dueña de la radio durante años. ¿Tuviste posibilidad de tener el contacto que otros han tenido en ese tiempo de que Amalia Lacroze de Fortabat fue dueña de la radio? Difícil también la cosa. Difícil. Una vez fuimos con Guillermo Diorio a cubrir a Comodoro. No, perdón. Era... Sí, Comodoro, que tenían la cementera, pero no era de ellos, de Comodoro. Que inauguraban un molino. Ponían en marcha un molino de cementero y bueno, nosotros fuimos a cubrirlo eso, con Guillermo. Fuimos en tren, un día tardamos para llegar. Porque había que cubrirlo. Había que cubrirlo, claro. Bueno, la cosa es que estábamos ahí, después cuando llegaba la señora Fortabat al aeropuerto allá, y estaban todos los directivos de Loma Negra, estaban todos esperando que baje el avión, y nosotros con Guillermo Diorio con un micrófono y un grabador, porque ni siquiera grabábamos, por supuesto. Y llegó el avión, se bajó la señora así, paró a la puerta y miró y vio que estábamos ahí. En realidad me parece que no nos vio, se lo vio el micrófono y se vino derecho a nosotros. No sabía ni quién éramos. Entonces dijimos, señora, somos de su Radio La Variedad. Mis chicos, me alegro de encontrarlos acá, qué sé yo. Bueno, y ahí tuvimos la posibilidad de hablar con ella, largo y tendido,
bastante. Pero en este caso, el que le hacía la nota era Guillermo Diorio. Pero fue un tiempo que les dispensó. Sí, totalmente. Y la relación empresarial en ese tiempo en la radio había mucho condicionamiento. Digo, uno tiene la imagen de que, bueno, no de gusto la apodaban la dama de hierro, digamos, ¿no? O sea, era una mujer que fuerte. Sí, ella a la radio nunca vino. No, eso está claro. Sabía. Pero había incidencias o los que estaban debajo tomaban. Y un día hubo un acto, no me acuerdo por qué era acá en el Pueblo Nuevo, ahí en un restaurante que había, estaba ella, estaba la señora, había, bueno, gente que la acompañaba, y yo estaba también ahí, estaba para cubrir con el micrófono. Y entonces un alto ejecutivo de ahí me hace seña que ponga el micrófono. Estaba Miglerina haciendo el sonido, me acuerdo. Me hace seña que ponga el micrófono. Entonces yo lo fui a poner. Cuando lo fui a poner y me acerqué, me miró, me volví, por supuesto. Y cuando me volví, me dice, ponele el micrófono. Me dijo que no, ponele el micrófono. Yo cagué y me volví a decir que no. Saqué el micrófono, fui y lo guardé. Andá y ponéselo vos. Exacto. No se lo dije, pero era para decirlo yo. Creo que equivoqué el apodo de Amalita, así que si me quieren corregir, creo que me confundí de dama. Creo que me confundí de dama en el afán de... Digo, pero era una persona tan fuerte que pareciera que muchos querían congraciarse y que no pasaran cosas extrañas, o que no se afectara o no se fuese a enterar de que pasaran las cosas. Capaz que ella no estaba ni al tanto de tantas otras. Seguro que no, pero bueno, era para nosotros una cosa totalmente nueva, por supuesto. Yo, cuando la radio pasó a mano de Loma Negra, hacía 2 años que estaba. Pasó en el 82, yo entró en el 80. O sea, la gran parte de tu trayectoria fue en manos de Loma Negra la radio. Exactamente. Estatal tuve 2 años, cuando era estatal. ¿Y te jubilaste ya con la familia Panaracé? ¿O todavía era Loma Negra? Me jubilé con la familia Panaracé. Sí, ya había pasado a manos de Daniel, la radio. No recuerdo si hacía 2 años, más o menos, que había pasado a la mano de Daniel. A ver, te pregunté por la relación del poder y el periodismo, porque hoy por hoy hacer periodismo, y más, por ahí no tanto acá en Olavarría, pero uno ve el periodismo nacional fuertemente influenciado por la política o por el destrato, por lo que fuese, presionado por la política o destratado por la política. ¿Qué sentías, más allá de que nunca te lo hayan presionado, pero sentías presión cada vez que hacías alguna cobertura, o vos eras absolutamente libre? No, porque no tenía presión de mis jefes. Nunca me dijeron esto sí, esto no, ¿viste? No tenía presión de ellos. Entonces yo no sentía ninguna presión, yo lo hacía. Te podía gustar, no te podía gustar, o le podía gustar al entrevistado o no, qué sé yo. Pero yo tenía buen contacto en realidad con la mayoría. Buena, con los políticos, con los representantes de los trabajadores, con todo. La mayoría tenía buena. Y con los chicos que hacían marchas también. Los chicos que hacían marchas, había chicos digo yo, personas que venían a prender fuego en la municipalidad, ¿viste? Y también, bueno, había algunos que vos le hacías a la mañana, yo le hacía a la nota de la mañana, que a Jorge le había pasado, todo bárbaro. A la noche los encontraba haciendo un corte de calle o algo así, no te conocían. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? No sé si tomaban algo, qué sé yo, no tengo ni idea. Pero no te registraban. No te registraban. Vos decías, pero esta persona, y a la mañana era otra persona, y sí, era otra persona. Pero nunca tuve problemas. ¿Qué fue lo peor? Nunca amenaza de ningún tipo. Lo peor que te tocó cubrir. Digo, Olavarría es riquísima en eventos periodísticos, en lugares donde el periodismo ha tenido que estar. Y, a ver, cualquiera que haya tenido que hacer una cobertura exterior no se lo va a olvidar nunca, algún hecho que diga, no, yo no estoy para esto. ¿Recordás algún evento que te haya costado enfrentarlo como evento para cubrir y luego transmitirlo para hacerlo saber? No, difícil, no. Sí me quedó muy grabado la inundación del 85, que es así, yo estaba en la radio, y me quedó muy grabado por las cosas que uno ve, ¿viste? Las dificultades de la gente
que vos decías, ¿cómo va a ser esta familia para pasar estas horas, por lo menos? Bueno, eso me quedó muy grabado. Pero después no hay ahí un registro que diga que te haya costado mucho. O sea, ibas por ahí, cubrías y te olvidabas. Sí. No te quedabas enganchado en la cobertura y en el evento en particular, lo transmitías. No, porque había cosas que la gente, viste, nosotros teníamos mucho contacto telefónico. Si bien no había celulares, pero contacto telefónico. Claro que sí. Todo el mundo. Y hacíamos cosas que no se hicieron mal después. No se hicieron mal porque cambiaron las cosas, ¿no? Cambió la economía más que nada, para mal. Pero, por ejemplo, nosotros decíamos, llamaba una señora y decía, yo necesito conseguir una rueda de bicicleta porque se me rompió, no tengo para arreglarla y tengo que ir a trabajar en bicicleta, una señora. Nosotros decíamos, bueno, a ver, al aire, una señora necesita una bicicleta. Al rato capaz teníamos 10 bicicletas, te juro. Tal es así que un día dijimos con el gordo, che, no digamos más que conseguimos 10, porque después la venían a buscar, por supuesto, y después nos pedían 20, ¿viste? Entonces dejamos de... Sí, terminaban cumpliendo un rol que no era el que tenían que cumplir. Exacto. Pero digo, te pregunto, esto no sé si lo hemos hablado alguna vez cuando coincidimos trabajando, pero el motín de Sierra Chica, ¿tuviste algún rol de cobertura en el motín? Sí, tuvimos el motín de Sierra Chica lo cubrimos con Mario Sosa, ahí, en el móvil. Bueno, ahí también no tuvimos dificultades, la verdad, no tuvimos dificultades, pero teníamos también buenos contactos con Mario, buenos contactos de gente que trabaja adentro, que estaba ahí, y que a través de los handy, porque no había teléfono celular, claro, a través de los handy por ahí teníamos algún dato, ¿viste? Que por allá normalmente por decirte algo, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, que serían, calculo yo, cuando los presos se van a dormir, no sé. Entonces, los de medio de Buenos Aires ya se venía para acá y se venían al hotel, y nosotros por ahí teníamos un contacto, decía, che, no se vayan porque me parece que va a haber algo adentro. Y algo había. ¿Y cuánto tiempo estuviste de cobertura y fue medio te instalaste en Sierra Chica? Desde que empezó hasta que terminó. ¿No te moviste un solo día? Sí, vinimos un rato a nuestras casas, sí, íbamos y veníamos, pero tuvimos las noches, tuvimos todas las noches. Nos quedábamos toda la noche nosotros con Mario. Aprovechando que los porteños, por decirlo de alguna manera, se iban. Exacto, exactamente. Y los porteños se venían al hotel y escuchaban Radio La Barriga. Entonces cuando nosotros por ahí largábamos algo, al ratito estaban todos ahí otra vez. ¿La transmisión ahí durante el motín era extendida para la radio o tenía los cortes normales de transmisión? No, era extendida. Era extendida. Era extendida, sí. Era extendida porque era prioridad eso. Ya que los trajimos a la conversación, cuando siempre pasa, vos estás laburando periodismo en La Barriga o en cualquier ciudad del interior y pasa un hecho trascendental y llega el periodista de Capital o de otro lugar, ¿cómo te relacionabas con los colegas que a veces vienen con egos elevados? Exacto. Querer trabajar en un territorio que desconocen. Desconocen, claro, y que no sé si la palabra es justa esa, ¿no? Que le parece que son más poderosos en lo que respecta a medio que un medio del interior. ¿Viste? Entonces vienen con otras ínfulas, y por ahí también se encuentra con que la gente, los directivos, quien sea que... Las fuentes están más con los de Buenos Aires que con los de La Barriga, en este caso, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta también que es así. Bueno, pero no, nosotros lo manejábamos. Vos seguías haciendo tu trabajo. Exacto. ¿Y con la competencia o con el otro con el diario, con los otros medios? ¿Cuál fue siempre tu relación? Buena, pero muy buena. Bueno, tal es así que hoy por hoy yo con toda la gente de los otros medios, jubilados como yo y algunos que no son jubilados todavía, pero hemos tenido una excelente relación. Y pasarnos datos era una cosa normal. Compartir el dato. Compartir el dato, exactamente. No había egoísmo, o por lo menos con algunos. No sé. Yo no tengo, me parece que no, con todo el mundo.
tengo mucho temor de que esto que te voy a plantear sea una autorreferencia mía y no haya sido algo que a vos te llamó la atención. Me voy a parar en el 21 de septiembre del 2007, el día que muere Helios Echeverri. Echeverri muere entre las 7 y las 7:30 de la mañana, en un horario muy simbólico para Radio La Barría, porque era el horario central de la mañana. Más allá de que Helios venía padeciendo una enfermedad que era inevitable el camino que iba a seguir, totalmente. Pero a mí periodísticamente me significó mucho el horario de muerte de Helios Echeverri, porque pareciera que hasta eligió el horario donde iba a tener la audiencia más caliente para que se diera... Es verdad, donde están los medios que estábamos a esa hora, era lo más escuchado por ahí, ¿no? Es cierto que pasó eso. ¿Vos tuviste que darla la noticia? ¿Fuiste vos? No. No recuerdo, ¿estabas al aire? Estaba al aire yo sí, pero la noticia, no recuerdo, pero si no la dio Alicia, me parece, Alicia Cabri, ¿no? Pero no recuerdo ahora. Si la dio. De las cosas que deja el periodismo, yo tengo grabado ese momento, porque digo, fíjense la capacidad, hasta dónde llega un dirigente. No, claramente no lo eligió, pero fue y sucedió en ese momento. Y a mí, por eso reitero, puede ser una autorreferencia mía de lo que significó para mí enterarme que había sido ese el horario, y saber que toda la ciudad estaba escuchando en ese momento que moría en funciones, más allá de que estaba en licencia, pero claro. Se estaba muriendo un intendente que había dejado una huella sin dudas imborrable en esta ciudad, ¿no? Totalmente. Sí, es llamativo, por supuesto, pero viste cómo se dan las cosas, ¿no? Lo del horario es, si vos lo querías elegirlo, seguramente no lo elegías, ¿no? Pero... ¿Qué te dejó el periodismo? Me dejó, te diría, no todo en mi vida, pero me dejó muchísimas cosas de aprender a conocer gente. Perdón, lo informaste vos a la muerte de Helios. ¿Fuiste vos? No me acuerdo yo. Sí, fuiste vos. Ah, mirá. Por suerte hay más memoriosos que vos y yo me dejé llevar por la autorreferencia y me olvidé de eso, pero sí, fuiste vos. Sí, yo la verdad no tuve en cuenta ni el horario tampoco, te digo la verdad. Yo, si mal no recuerdo, fue 7:20, 7:25 de la mañana, o 8 menos 20, una cosa así. Entre 7 y cuarto y 8 menos cuarto de la mañana se dio a conocer la noticia oficialmente, ¿no? A través de los canales oficiales. El dato por ahí se manejaba de antes, pero sí fuiste vos. Lo que sí me quedó muy grabado fue lo de la enfermedad. Eso sí me quedó muy grabado porque yo creo que debe haber pasado, no sé si media hora, de que él había sido internado, Echeverri, qué sé yo, y el gordo ya sabía la enfermedad que tenía. El gordo ya sabía, ya alguien había levantado el tubo y le había dicho. Eso me quedó muy grabado. Bueno, esto de hacer periodismo de periodista hace que la entrevista por ahí esté desordenada, pero no importa porque yo la estoy disfrutando mucho, espero que vos también. Te decía, sí, ¿qué te dejó el periodismo? Y el periodismo, ya te digo, me dejó mucha enseñanza para mi vida personal, ¿me entendés? El trato con la gente, yo por ahí no sabía cómo era, me dejó muchas satisfacciones, muchas, más allá de en lo económico, te digo. No vas a venir a decir que no se es pobre siendo periodista. No. En lo económico me dejó vivir, pero había que pelearla. ¿Algo que le reproches por culpa del periodismo? No hice tal cosa. No, o sea, no sé si por culpa del periodismo. Yo ahora por ahí me pongo a pensar en eso que habíamos arrancado antes con el tema del automovilismo, los viajes, todo eso, y ahora que están los chicos grandes, yo digo, me perdí un montón de cosas que lo estoy disfrutando con mis nietos, ¿no? Pero me doy cuenta que eso lo perdí. Pero gracias a Dios tuve una señora que me suplantó ahí permanentemente y los chicos se sentían acompañados. Me quedaría horas, pero por ahí vamos a terminar siendo muy autorreferenciales uno con el otro. Si mal no recuerdo, fue Sergio Di Pino, colega hoy trabajando en portales provinciales, pero
compañero de la facultad, que una vez trabajó una línea de investigación hablando de los periodistas de oficio y los periodistas de profesión. Sí. Yo soy un convencido que sos un gran maestro del periodismo, no tengo dudas de eso. Gracias. Porque enseñaste haciendo, como tantos otros, hoy porque te tengo a vos, pero podría sentar a otra persona y decirle, no te pongo en ese lugar, pero formaste a muchos desde el oficio, desde esta historia que narramos en casi esta hora. Vos, digo, no es inexplicable, se puede explicar que una persona que nada tenía que ver con el periodismo haya formado a tantos otros. Seguramente habrás tenido tus errores. Y no, todo seguro, lo demás. Seguro. Soy consciente. No hay duda de eso. Soy consciente. Y mis críticas, que me han criticado, seguro que un montón de gente me ha criticado por algo que hice o por muchas cosas que hice. Pero, qué sé yo. Pero lo ejerciste con responsabilidad. Totalmente, totalmente. Bien, no quiero cerrar acá, quiero ver si podemos cerrar con algo un poco más anecdótico y más divertido. Me aportan, porque la producción está atenta. Vamos a cerrar con una anécdota. Si fallo en la pregunta, falló la producción, la culpa siempre es del de afuera. No pasó en esta mesa. Cerramos con la anécdota de la gorra de Escabuso. Uy, la gorra de Escabuso. Dale. El jefe de bomberos voluntarios, Omar Escabuso, querido y recordado Omar Escabuso. La gorra de Escabuso fue en una cena en la sociedad rural. Mira. Y estábamos ahí, integrantes de la radio, entre ellos estaba Aire Juan Ocampo, mi querido amigo también, que también me enseñó mucho de lo que sabía. Estaba Miguelina, estaba el Flaco Recabarre. Y entre ellos estaba yo. Entonces, en la cena ahí que estábamos, que ya vino alguien y dijo: mirá la gorra del jefe que la dejó arriba de la mesa, vamos a llevársela. Vamos, listo. Terminó la cena, me dice: tomá, llévate la gorra. Me la dieron a mí. Yo andaba de traje en ese momento, agarré, me metí la gorra debajo del saco y salí. ¿Viste? Salimos. Bueno, la cosa es que salimos, yo andaba con el Flaco Recabarre en el auto. Salimos, nos vinimos, todo, pone que, qué sé yo, a 1:00 de la mañana, sí. Llegamos a mi casa. Ah, no, miento, esperá, me falta una parte. Que Aire y Juan Ocampo también venían con nosotros. Y viste que el Peugeot tenía un techo corredizo, 4x4. Entonces veníamos al centro y el Ocampo se salía por la ventana del techo del Peugeot con la gorra de Escabuso, y pasaba que cuando venía alguno en el centro que andaba caminando, ¿viste? Me decía: ¡atento! ¿Viste? Y lo miraba con la gorra de, ¿viste? No se sabía si era gorra de policía o de bombero, pero bueno. Fuimos a mi casa, lo dejamos a Ocampo, me llevó a mi casa el Flaco Recabarre. Cuando bajamos, me dice: toma, llévate la gorra. No, le digo: no, llévate la gorra. ¿Para qué quiero la gorra? No, llévate la gorra. No, toma, llévatela, no. Bueno, la cosa que agarró, cuando arrancó, me tiró la gorra por el techo abierto, me tiró la gorra a la calle. Y bueno, yo la agarré y la guardé, ¿qué iba a hacer? Y me acosté, dejé la gorra arriba de la mesa, me acosté. A la media hora, la policía, en mi casa. La policía. Tocan, ¿quién es? La policía, dice. Chamorro. Oh, digo, la policía. Abro la policía, ¿sí? Dice: ¿usted tiene gorra de Escabuso? Lo primero que me salió es decirle que no. Lo primero que me salió es decirle que no. No, le digo: yo no la tengo. ¿Seguro que no la tiene? Me dice el policía. No. Y yo miraba móvil, no había móvil, estaba el policía solo, yo viste que vino caminando. Habían dejado el móvil a la vuelta. Y me dice: si la tiene, mejor démela y la terminamos acá. No, le digo: ya le he dicho que no. Le digo: así que, no la tengo, no. Bueno, se fue el policía, ¿viste? Y cuando iba llegando a la esquina me arrepentí. Le digo: gente, sí, la tengo yo. Le di la gorra. Se terminó. Pero te quedaste con la gorra Escabuso. Un tiempo, por lo menos. Sí. Pero ahí me parece que fue la única vez que casi me separé de mi señora. Porque mi señora no entendía nada, que me había venido a buscar a la policía. No entendía nada. Por la gorra de Escabuso. Por la gorra de Escabuso. Podría haber ido por otras tantas cosas en algún momento la policía, pero por la gorra de Escabuso. ¿Sabés? Y eran las 5 de la mañana, yo sentado ahí explicándole a mi señora que no, que la gorra, que qué sé yo, que, ¿viste? Y te imaginas que mi señora, lo que menos que me dijo, qué sé yo,
ustedes se mamaron ahí y empezaron a hacer cualquier cosa, ¿viste? Esas cosas así. No, nada de eso. Era el chiste. Un chiste. Omar, gracias por haber aceptado y seguramente queda un montón más y quedó un montón más por contar, pero quería tener la posibilidad de charlar y traer al hoy una voz que seguramente marcó muchas cosas de la ciudad y también, como dije hace un rato, definió perfiles profesionales de muchos que entramos al periodismo y nos tuvimos la suerte de poco, mucho, más, menos, más horas, menos horas, pero haber trabajado con vos. Compartimos buenos momentos. Y bueno, gracias a Dios me quedaron un montón de gente amiga como vos, como Jorge, como tantos otros, que por supuesto seguimos disfrutando. Y por ahí nos juntamos a comer un asadito. No te pregunté, pero ¿cómo ves al periodismo hoy? Y es totalmente cambiado lo que hacíamos nosotros, totalmente cambiado, pero no ni mejor ni peor, pero qué sé yo. Soy de seguir escuchando mucha radio. A mí me gusta mucho la radio. No me gusta mucho la televisión, pero me gusta la radio, pero soy el que anda de un lado para el otro con el dial también, ¿no? Lo seguía Jorge muchos años en los 90, ¿viste? Después, y ahora hago zap con el dial. Seguí disfrutando del periodismo desde afuera. Sigo disfrutando del periodismo de afuera y sigo disfrutando de la jubilación, porque yo me siento muy cómodo jubilado también. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Fabricio. Gracias a ustedes. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Espectacular sorteo, 42 años juntos de Casa Silvia. Participa y gana un auto 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Hogar, tecnología, muebles. Ser cliente tiene premio. Participa con tu compra o pago de cuotas. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Casa Silvia, siempre te da